¿El patrimonio intangible qué es? El patrimonio intangible son las leyendas, los mitos, las... O sea, Xochimilco de algún modo paga su tributo a la gran ciudad con su agua. Sin embargo, todo el sistema agrícola basado en la chinampa como tecnología excepcional que la humanidad ha creado, permite conservar no solamente el espacio, porque de algún modo está cercado por chinampas el centro, toda la parte norte es chinampería y oriente, y que lo ha mantenido con una serie de tradiciones y sobre todo con un ciclo festivo, ritual, enfocado a la producción de maíz. El maíz es el centro del ciclo ritual en Xochimilco. Aunque el ciclo ritual del maíz esté disfrazado de Día de la Candelaria, de Día de la Cruz, de Día de Muertos, de Día de Santiago y de todo esto, pero abajo está la producción, la vocación agrícola del pueblo. En función a eso, una serie de mitos relacionados sobre todo a cuestiones de origen, de surgimiento y que vinculan a los entes actuales con las figuras prehispánicas. La más famosa y la que todo el mundo les va a contar es la de la sirena. Este es el caso, por ejemplo, lo del acueducto de Xochimilco. El acueducto de Xochimilco fue un proyecto, uno de los grandes proyectos del gobierno de Porfirio Díaz, pues hacia el año de 1902 aproximadamente, cuando se inicia todo este estudio por parte de un equipo de ingenieros que coordinó, van a innovar y van a crear tecnología que no existía en México, que son aportaciones que hacen los ingenieros mexicanos y que se reflejan y se materializan en lo que fue este acueducto. El acueducto partía justamente en el pueblo de San Luis Tlaxcaltemaco y en ese lugar estuvo el ojo de agua más grande que había en Xochimilco, que se le conocía como el Acuexcoma o también como el Encanto. La sirena se asentó en lo que es el ojo de agua. Ahí estuvo asentada durante todo el tiempo que tuvo vida San Luis Tlaxcaltemaco, hasta que se llegó a entubar el agua. Según esto, cuando se va secando el manantial, la sirena se va del lugar. Dicen que ese día, los que estaban cuidando allá en el cerro, cuentan que se levantó un remolino en el ojo de agua, en el Acuexcoma. En el centro del manantial se empezó a levantar un remolino, que fue tan grande el remolino que levantó el agua del mismo manantial. Este remolino agarra rumbo a los cerros. Entonces por eso dice que agarró rumbo a los cerros, rumbo a Cuernavaca, rumbo a Morelos. Y que cuando iba girando era tan alto que se esparció una brisa en todo el lugar, que hasta los mismos que estaban cuidando sus vacas sentían la brisa que les llegaba en el cerro. Dice, y se veía a distancia. Dice, pero se sentía la brisa cómo iba cayendo y cómo se iba yendo el agua. Dice, pero también cayeron algunos pescados. Que los jaló el agua, que también cayeron algunos pescados, o sea que llovió pescados. Entonces que ahí fue cuando la sirena se fue. Y fue cuando después, a los poco tiempo, se secó el manantial. Hasta ahí fue eso. Para mí, ¿esto qué significa? Pues significa más bien es la resistencia de un pueblo a que se les quite el agua que era fundamental en la vida de todas estas comunidades. Porque en el momento que se entubaron todos los manantiales, y estos manantiales se encontraban los más importantes donde actualmente existen casas de bombas. A partir de esa fecha, Xochimilco empezó a extinguirse. Y yo creo que va a quedar muy poco, en menos años. Porque no ha habido, a pesar de su declaratoria,
no estamos viendo reflejado realmente pues que estos proyectos sean exitosos, los proyectos del gobierno. La sirena o las sirenas, básicamente es una que tiene tal vez la forma occidental, la sirena griega, pero que usa trenzas y que es una sirena que huye. Ella no canta, ella no, ahora sí que no encanta a nadie con su canto, pero sí es como la guardiana, la vigilante de los espacios lacustres. Desde el lado de la sirena va el charro negro. El charro negro también es una figura que busca en mucho el apropiarse de las mujeres. Es como que la versión que permite cautivar a la mujer. Es lo que me contaba mi tío, que es el que se encargó de recopilar algunas leyendas de aquí, es que atrás de los barrios que están a espaldas de la parroquia de San Bernardino, del ala norte, está un puente. Bueno, es el barrio de San Diego, lo que ahora es el barrio de San Diego. Y bueno, además de que los límites entre cada barrio eran estos puentes de madera de manera muy sencilla. En uno de estos puentes, desde el barrio de San Diego, pues se le aparecía un hombre totalmente vestido de negro a una mujer, a una chica joven, pues guapa, ¿no? Pero se le aparecía solo en las noches y le decía que él se quería casar con ella. Ahí era donde se aparecía. Entonces les aparecía a los hombres o a cualquiera y les ofrecía dinero, monedas de plata. El charro negro. O sea, le decía, ¿sabes qué? Les pedía algún favor. La leyenda cuenta que San Mateo, en la parte de arriba, rumbo a San Andrés, hay un puente en donde baja el agua desde Topilejo, San Francisco, todos estos poblados, para agarrar cauce y bajar hasta la presa. Por aquí, años atrás, era un paso de todos los comerciantes. Entonces, en tiempo de lluvia, ese puente se caía. Entonces ya no podían pasar los comerciantes. Entonces aquí los pobladores lo levantaban y se volvía a caer por las fuertes lluvias y la venida del agua. Hasta que un día los pobladores se juntaron y dijeron, pues, ¿qué pasa? Le hemos puesto, le hemos amarrado, le hemos clavado y nada. Y en esta conversación se presenta en aquellos años un charro negro y les dijo que ese puente se iba a seguir cayendo, pero que él lo podía parar. Entonces, pues ellos se asombraron porque no conocían a la persona, no sabían quién era y la voz pues era muy dominante, la presencia. Entonces eso les hizo sentir un poco de imposición a ellos de quién era esta persona. Con lo que les pide él, entonces se dan cuenta de quién era, porque él dijo, este puente se va a parar, pero necesito 4 personas para pararlo. Pero ¿cómo? Sí, dice, ustedes las tenían que traer hasta aquí y las tendrán que emparedar en cada punto del puente. Dice, y así se va a sostener el puente y yo les aseguro que no se va a caer. Pero en el comentario que hizo se pusieron los pobladores a discutir y a hablar y cuando se dieron cuenta y voltearon, pues ya no estaba él. Entonces pues todos corrieron espantados porque pues sí, se imaginaban que era el demonio, ¿no? Que les había pedido esa situación. No hicieron caso, se seguía cayendo el puente hasta que se volvieron a reunir y dijeron pues solamente así. No, pero del pueblo no, porque fulanito no, pues es de la familia tal, menganito, pues de la familia tal. No podemos que sea alguien de aquí del pueblo. Entonces uno de ellos dijo, bueno, los comerciantes que van de paso, vamos con ellos, con los comerciantes no nos conocen ni nosotros los conocemos y no vamos a tener en la conciencia que es alguien de la familia de ustedes. Entonces ciertamente pasaron unos comerciantes con su carga y ya venían muy cansados y pidieron quedarse aquí en el pueblo de San Mateo. Entonces ellos les dieron de comer y todo, pero sobre todo les dieron de beber. Les dieron de beber hasta que cayeron inconscientes de estar tomando y ya ellos pues se pusieron a ver cómo se los llevaban. Entonces
planearon que ellos se fueran a acostar y de ahí pues envolverlo en los petates y llevárselos ahí a la parte de arriba para que pues el poblado también no se dieran cuenta que se los llevaba. Entonces los llevaron, los amarraron y en cada pilote, pero pues todos temblando de miedo, pero no tenían otra opción porque el puente se caía y no había manera de poder dar paso a la gente que pasaba a hacer su comercio y a llegar a otros poblados. Pues los amarraron y los dejaron ahí y se apareció el charro negro y dijo, pues han cumplido, dice, yo les prometo que este puente no se va a volver a caer. Entonces se retiraron y sí, vinieron las primeras lluvias, las primeras aguas, y cuando ellos regresaron ya no los veían. Entonces, pero ellos oían, agárrense, agárrense que ahí viene la avenida de agua, agárrate porque si no nos tira. Entonces cuenta la gente que cruza por ese lugar, que todavía se escucha cuando es la lluvia, esos gritos y eso lamento de agarrarse y de estar fuertes para que no se caiga el puente. El charro negro, ya se había comentado él, generalmente se le asocia a los puentes y se le asocia a los espacios en donde las mujeres pasan porque vienen de los ojos de agua, donde se va por agua o donde se van a bañar o donde van a lavar la ropa. Él se encarga ahí de cautivarlas. Generalmente es un hombre joven, apuesto, y que difícilmente las mujeres se resisten a sus encantos. Los abuelos que relatan sus historias, que insisto con las variantes que se adecuan respecto a su relato, no han leído a los cronistas, no han leído a Sagún, no han revisado libros de historia, tal vez algunos no sepan leer, como para tener sustento. En realidad Mictlantecuhtli es la esposa de Mictlantecuhtli, y en realidad cuando Quetzalcóatl se roba los huesos de los hombres para crear a esta humanidad, pues lo que hace en realidad es traerlos, se los lleva, dice el relato escrito, la crónica, los lleva con Quilastli, que es la madre por excelencia, la molendera, y Quilastli es la diosa tutelar de Xochimilco. Entonces, si en algún lado hay que buscar a los huesos de la humanidad, pues seguramente que es Xochimilco. Según aquí dicen que le aparecía la Llorona, que a veces podría hasta matar gente. Ahí en la zona chinapera, como que tienen una visión así muy diferente, pero que sería la misma Llorona, pero con rasgos totalmente diferentes, ¿no? Ahí me platicaron en una ocasión que aparecía una mujer en una trajinera y empezaba a remar. Entonces, como era muy hermosa, pues la gente que ya venía con sus copas encima trataba de pues llegar a ella. Entonces se metían en sus canoas y trataban de darle alcance. Entonces cuando la alcanzaban, ella como que los embrujaba, y el problema era que después ya ellos amanecían ya muertos, ahogados. Entonces cuando la gente alcanzaba a ver qué cosa había sucedido, decían que esta mujer los ahogaba y después brincaba de su trajinera y se internaba en las chinampas, pero no tenía pies, sino tenía unas patas de ave. Entonces ya se perdía y pues habían muerto los señores ya ahogados. Aparecían ya ahogados, pero no se sabe si por el mismo alcohol, por todo el agua que habían tomado, por haberse... Sí, Este sí es un mito local de origen y que refiere concretamente a la presencia de una mujer vestida de blanco, que lleva el cabello suelto, largo, que no camina sino que flota, y que cuando alguien llega a verla, es un cráneo, sus manos son descarnadas, y el encanto de la Mictlantecuhtli es justamente sus formas. Generalmente la ven de espaldas y la siguen. Nunca, por lo menos en toda una serie de recopilación de tradición oral que se ha hecho, no se detecta el ente presentándosele a una mujer. O sea, es un ente que solamente a los hombres, trasnochadores, borrachos, infieles, todas las características que pueden tener los varones, a ellos es a quien se les presenta. Hay una variable que es bien interesante porque eso nos permite también vincularla con los númenes de la fertilidad, que son sus arracadas de plata. Generalmente cuando la ven trae unas arracadas de plata, las cuales brillan a la luz de la luna. Entonces ya con esa serie de elementos
podemos identificar a este ente que ha pervivido por la memoria colectiva por encima de toda la modernidad. Ahí dicen que en mi casa estaba puro lleno de agua y que una vez hubo una mujer que tuvo 5 hijos, pero se murieron 4, nada más le quedaba uno. Y entonces ese niño creció y se fue portando mal y pues se fue yendo en el mal camino. Y dice que una noche ese señor estaba en sus vicios cuando dice que vio una hermosa mujer en el lago y que se metió a buscarla y ahí se ahogó y se murió. En el ámbito de lo que son las diosas, los númenes de la fertilidad, solo hay una diosa de la tierra que adquiere el nombre de Cihuacóatl, Coatlicue, Tonatzin, Chantico, dependiendo la región y la variable, y sobre todo la advocación en la que esté colocada. Siempre la mujer, en el ámbito de las diosas, pues está referida a la fertilidad, y la diosa en sí es Cihuacóatl, Coatlicue. Todos sus desdoblamientos, y desdoblamientos es como la misma, pero aquí está dándonos los frutos, y aquí nos da el maíz, pero es la misma tierra, creadora, fecundadora y dadora de vida. Era una mujer que una vez se murió y que andaba penando por Xochimilco, y que todos los que vivían en sus casas cubrían sus puertas de lodo para que no pudiera entrar, porque sus ruidos eran insoportables y les lastimaba los oídos. Que ella robaba niños y los mataba porque creía que eran sus hijos. Y quedó penando porque se murieron sus hijos, nada más por eso. La relación de la Mictlancíhuatl y la Cihuacóatl es prácticamente la misma. Ahora ya las nuevas generaciones y con los medios masivos de comunicación retoman o confunden la Llorona con la Mictlancíhuatl. La Mictlancíhuatl es netamente prehispánica y la Llorona nuevamente es una leyenda colonial que ya le han impuesto y le han quitado y la quieren vertir aquí en Xochimilco. Pues hacen una mezcla, ¿no? La Llorona con la Mictlancíhuatl, pero de hecho la Mictlancíhuatl está representando a la diosa madre de los xochimilcas, a la Cihuacóatl, que pierde a sus hijos. Inclusive los mismos cronistas del siglo XVI, Durán, Sagún, Mago de Mendieta, pero más Durán, nos habla del mito de la Cihuacóatl. Culturalmente es la misma persona, la misma deidad. De hecho, históricamente la iglesia de San Bernardino de Siena, tenemos históricamente algunas cuestiones que nos hablan de que ahí fue el templo de la Cihuacóatl. Ahí fue su templo, ahí hay algunas cuestiones prehispánicas. De ahí tenemos varias cuestiones históricas que desde los puntos que sea el Cuailama tiene una vista, no recuerdo de cuántos grados, y que llega a la iglesia de San Bernardino, de San Mateo, de igual manera tiene otro parámetro a la iglesia de San Bernardino, del cerro de Xochitepec y la iglesia de allá. Entonces todo es en dirección al templo que era de la diosa Cihuacóatl. Ahí es donde estaba la Cihuacóatl, los que ellos cuidaban. Entonces cuando ellos tenían que hacer un sacrificio, obviamente decían que tenían que buscar a una persona, a un niño más que nada, para poderlo sacrificar. Entonces el mito empieza ahí, que los mismos sacerdotes buscaban a una mujer y metían un pedernal en un cesto para meter a un niño, y lo iban y lo dejaban en un puesto en el mercado, en el tianguis de aquí en Xochimilco, más que nada con los postecas, que son los comerciantes, gente adinerada. En ese caso eran los joyeros. Los orfebres ahí dejaban olvidado, encargaban el cesto con el pedernal que era el hijo. Entonces pasaban el tiempo, pasaban las horas. Entonces cuando se daban cuenta que no volvían los sacerdotes por ese cesto con el pedernal, ellos entendían que la Cihuacóatl quería alimentarse, que andaba buscando a su hijo. La Virgen de Jaltucán es en mucho la reinterpretación de la diosa tutelar que tuvieron los xochimilcas. En el momento del contacto, cuando se coloca un santo varón,
se pierden muchos de los lazos devocionales que debían tener con su antigua deidad, que era un ente femenino. ¿Qué hacen los indígenas? Reinterpretan. En lugar de tener el templo principal, buscan un templo en los suburbios, en las afueras de lo que era la ciudad, y que es Jaltocán. Ahorita ya está integrado plenamente al casco urbano, pero en Jaltocán se venera a la Virgen de los Dolores. Es una virgen cuya fiesta dura 15 días, a la cual vienen varias comunidades a entregarle sus promesas y sus tributos, y sobre todo representa, más que la mujer dolorosa, seguramente la diosa fuerte que era Cihuacóatl, no es una mujer tierna ni la niña inmaculada que conocemos como la madre de Jesús, sino es una virgen más bien dura, ¿no? Y dentro de los relatos de su propia contacto con la gente que le tiene devoción, pues está en que castiga. En el ámbito del catolicismo oficial no se entiende, ni la parte oficial nunca aceptará que un santo o una virgen castigue. Sin embargo, en la comunidad sí está muy convencida, sobre todo los más grandes, de que si tú le ofreces algo a la Virgen y no le cumples, te castiga, y castiga con fuego. El común denominador de los castigos tiene que ver con la presencia de fuego, incendio, todo lo que tenga que ver con el fuego. Finalmente, bueno, Cihuacóatl, ¿qué representa? Pues es la fertilidad, es la tierra madre, porque la serpiente está relacionada con la tierra. Y pues, ¿por qué tiene que ver con la tierra? Pues porque justamente este pueblo lacustre, que es Xochimilco, vivió por muchos siglos de la agricultura, de la producción de la tierra. Y esto va asociado con muchos de de sus tradiciones. Las tradiciones que hay en Xochimilco son muchísimas, hay muchísimas fiestas, y muchas de ellas están relacionadas, a mí me parece, con todo este ritual a la fertilidad. Hoy en día todavía se conservan muchas de ellas en donde tienen un vínculo directo con lo que fue la producción chinantera, que fue la más importante, porque había producción en la zona cerril y de montaña, pero la más importante fue la de la china, porque todo el año podía producir una china. De hecho, era el granero, fue por muchos siglos el granero primero de México, Tenochtitlan, estaban los mexicas, y posteriormente, pues, la conquista, pues ya fue el granero para la Ciudad de México, después del siglo XVI. Todavía hasta principios del siglo XX todavía había una producción importante. Porque este canal ya de hecho ya estaba seco. Lo que tuvimos que hacer es negociar con la delegación para que se hicieran 2 compuertas. Ajá. Una ahí donde pasamos y otra que está al final, aquí donde estamos, al final está la otra compuerta. Es lo que mantiene este nivel. Pero cuando llegan a abrir las compuertas, se seca. Queda así de agua. ¿Con qué será? Medio metro en el canal. Y ya nos ha pasado. Y cuando nos pasa eso, todos andamos batallando por el agua. Hemos tenido broncas con Corena, con la delegación, con la Comisión del Agua, porque pues la producción se pone en riesgo. En 3 días aquí sin agua es fatal para nosotros. A mí me tocó ir desde aquí hasta Jamaica, en canoa, llevar nuestra verdura hasta La Viga, y merito entre La Viga y Chabacano, allí estaba el mercado. ¿Allá se iba en canoa? En canoa. ¿Y qué llevaba? Verdura, lechugas, espinacas, cilantro, coliflores y ejotes, tomates, jitomates, de todo había aquí. Pero desgraciadamente la que nos perjudicaron mucho fueron los pozos, porque tuvimos muchos manantiales. Nadie llevaba un garrafón de agua para allá, todo estaba limpiecito, todo limpiecito. Habían más de 30 manantiales aquí en San Luis, pero desgraciadamente empezaron a los pozos y se acabó. En lugar de salir el agua, se metía. Y por eso pues se acabó. Pescado, como es depredador, la tilapia,
ha acabado con las especies nativas, el ajolote, el acosí, el apetito, el pescado blanco, se lo ha acabado, es que es depredador. Es una de las especies que vino a dar al traste con las especies nativas. Producción diferente a otros. Exclusivo en el mundo, que es lo que nos han dicho y que afortunadamente dice que lo tenemos nosotros y que lo sabemos hacer. Pues sí somos afortunados en eso. No somos afortunados es en la forma de vida que tenemos. Entonces, ¿por qué no se nos da algo para seguir conservando esto? Ustedes lo vieron, esto ya está acabado, ya está dado al traste. Qué formidable que invirtieran en un proyecto de rescate chinampero, pero donde todas las chinampas se volvieran a hacer todos los zapantles alrededor. El acalote, o sea, el canal, es el acalote. El canal principal, que nunca le faltara agua, aunque fuera de agua tratada, no importa. Y que todas las chinampas tuvieran ahuecotes de este tipo, y que se sembraran todas las plantas en Chapín, y que tuvieran un costo, ¿no? Un costo que nos alcanzaba para tener una vida digna. Y seguimos peor. Fíjense, nada más para ponerles un ejemplo, ¿por qué seguimos peor? Pues cómate. El ojo de agua, volvemos al ojo de agua. 1900, vamos a llegar a los 1911, 1912, que fue cuando se entubó el agua. Ya fue cuando se mandó a la Ciudad de México. San Luis Tlaxcaltemalco tuvo agua potable hasta los 70s del siglo pasado, imagínense. Por eso les digo, luego les digo aquí, nosotros somos como el burro del aguador, cargados de agua y muertos de sed. El futuro es incierto. A mí me encantaría pensar, si no regresar a lo que fue Xochimilco, conservar por lo menos lo que queda en Xochimilco para un futuro inmediato. Eso sí me gustaría. Pero siendo realista, veo que esto creo que no va a ser posible. No va a ser posible porque no solo las autoridades, sino hasta la misma gente de aquí contribuye al deterioro de Xochimilco. Hay gente que tiene su chinampa y está optando por venderla. Pues ya cada quien sabrá si la usa para cultivar o para habitar. En un olivar hermoso, la Virgen se apareció, a un pastor devoto el suyo, que un rosario le ofreció. Al cabo de 15 días, este inocente pastor, seducido del demonio, en gran pecado cayó.